Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Francisco Landero, un conocedor, un experto de los temas educativos. Maestro Francisco Landero, ¿qué busca el gobierno, la autoridad, con estos libros? ¿Qué pretende? ¿Quiere que los alumnos sean malos ciudadanos, impreparados, que sean ideológicamente inducidos? ¿A dónde va con esto el gobierno? Control, en una palabra, control. Quien controla las mentes de las personas, pues puede manipular y puede mantenerse en el poder. Al gobierno federal le conviene que la gente no tenga conocimientos, que no tenga un pensamiento crítico, que no conozca la historia de nuestro país y que se pierda la identidad. Fíjate, Ricardo, esto es algo muy grave. En los Sí. libros Ujú. no se habla de la identidad de país como México. No hay libros de historia, eso es otra cosa importante, no se habla de la historia de México. Incluso cuando se habla, por ejemplo, de poetas, se recurre a poetas locales, no digo que sean malos, pero poco conocidos, y se prescinde de otros que han sido parte de nuestra historia, como por ejemplo no se habla de Octavio Paz para nada, ¿no? Y en cambio se meten algunos poetas ahí locales. Entonces, el no tener una identidad, fragmentar a las comunidades. En tercer lugar, crear este concepto de revanchismo y lucha de clases, pues justamente te lleva a la división de un país y al control. ¿Y esto de dónde proviene? Pues son las técnicas que utilizaba el comunismo y el marxismo. Divide y vencerás, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este es el gran fondo. Buscan deconstruir la educación para implantar pues esta nueva ideología y mantener a las clases sociales con menos oportunidades así, porque entonces mantendrán su base electoral. Es decir, que estos alumnos, si siguen utilizando estos libros y esta educación, serán los próximos votantes del Partido Morena. Así es, muchos de ellos podrían serlo, ¿no? Si no hay justamente otros procesos educativos, formativos, y si la Secretaría de Educación Pública, pues quiere hacer y llevar todo el control de los materiales, de la educación, de la falta de evaluación, y eliminar a padres de familia, a sociedad civil, a expertos incluso a la mayoría de los maestros de estos procesos educativos. Porque, mire, otra cuestión importante, Ricardo, Sí. los maestros no han sido capacitados en estos libros y en estos procesos. Si el gobierno lo reparte, como ha dicho el presidente, el 28 de agosto, los maestros los recibirán con sorpresa y tendrán que Ujú. empezarlos a leer. Entonces, en un sistema en donde la capacitación a maestros se ha reducido en un 90% en el presupuesto y donde no hay los procesos, pues también llevan a ese control y a mantenerlos bajo un esquema, ¿no? Esperamos que esto no suceda y confiamos en que la mayoría de los maestros tienen una gran vocación y podrán tener recursos alternativos y no usar o usar mínimamente estos libros. Hay quienes han planteado que este proceso de adoctrinamiento también lleva aparejado esto que se conoce como la privatización de la educación, es decir, que aquel padre que quiera que sus hijos se eduquen bien no tiene otro remedio que acudir a las escuelas privadas, lo cual pues significa un esquema de privatización y por supuesto desventaja para los que menos tienen. ¿Esto qué significa? ¿Para dónde va? Mire, cuando me han preguntado en otras ocasiones si estos libros son marxistas o comunistas, yo les digo, en su diseño tienen algunos de estos principios, pero en sus efectos, estos libros son más neoliberales que ningunos. ¿Por qué? Porque así como están, van a provocar que la brecha de desigualdad se amplíe. Mayor, claro. Entonces, los jóvenes o niños de escuelas particulares o de buenas escuelas públicas,
donde haya buenos directivos y maestros de escuelas públicas, pues, no, pues van a poder tener alternativas. Y aquellos cuyos maestros no sean los mejores, no tengan la vocación, que generalmente son los del sur del país, pues ampliarán esas brechas en conocimiento y provocarán más desigualdad. Entonces, esos efectos, estos libros son más neoliberales que cualquier otro que haya habido en la historia del país. ¿Qué va a pasar? Yo te recuerdo, estuve cerca de un ejemplo en donde había una escuela, no es la única por supuesto, la anexa a la normal superior, en donde iban niños que tenían un cierto nivel educativo o una cierta capacidad mental. Con estos libros, ¿a dónde van a ir estos niños? ¿Cuál es su futuro? Pues bueno, uno, pues ojalá puedan acudir a otras buenas escuelas. Hay buenas escuelas públicas. Yo conozco gran cantidad de ella y hay muy buenas escuelas públicas por sus maestros y sus directores. Entonces, pues algunos tendrán que ir para allá y otros podrán ir a tal vez a las escuelas particulares y los otros, que serán la mayoría, pues no, tendrán que permanecer y batallar y encontrar los caminos, los recursos, pues por tener una mejor educación de calidad y de excelencia. Por último, maestro Francisco Landero, el papel del maestro y del papá, de los padres de familia, aquí me parece que va a ser muy importante. ¿Cuál es la solución o la salida? ¿Hay una ventana por ahí para encontrar una solución? Sí, creo que ahí está la alternativa y la solución, y es recurrir a los maestros, a los directivos escolares y a los padres de familia para que en conjunto, haciendo un trabajo en equipo, se reúnan y vean cómo llevar a cabo el proceso educativo de la mejor forma. La educación debe ser participativa y una educación sin padres de familia o de maestros está condenada al fracaso. Ante este reto, de no tener los libros de texto adecuados, hay otras opciones, como comentaba hace un momento, y Ujú. esa es el trabajo y la selección de textos, de recursos tecnológicos, de buscar los apoyos, incluso en libros de texto pasados, para sacar adelante el ciclo escolar que viene. Ya en el próximo, pues veremos qué hacemos, pero por lo pronto ese es el llamado a los padres de familia, a las autoridades educativas locales, a los gobiernos estatales también, ¿no? Ujú. Ahorita se han pronunciado 3 gobiernos estatales en que no van a distribuir los libros y van a buscar otros recursos. Entonces, un siguiente llamado es a los 7 gobiernos de oposición restante a que se pronuncien y hagan lo mismo, y después a los 22 gobiernos de Morena para que también, más allá de ideologías o de consignas políticas, se pongan en el papel de padres de familia, de estudiantes y revisen los libros porque no los han leído. Los Ujú. gobernadores no han leído esto y se aventuraron a lanzar un comunicado apoyándolos. Los vean y vean cuáles, incluso yo daría el llamado, Ricardo, porque Ujú. sería mentir decir que están pésimos al 100%. Hay algunas cosas rescatables de los libros, pocas, pero las hay. Se utilicen esos materiales, se utilicen los libros de texto anteriores y salir adelante. Ese sería el llamado. Muy bien. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, maestro Francisco Landero. En otro momento seguimos platicando. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy buena tarde y estamos aquí a la orden. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.